Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. Como recordarán, la clase pasada tuvimos una serie de inconvenientes, entonces no logramos cumplir con los objetivos de ese día. Para esta clase vamos a ver un video de lo que es la ejecución del procedimiento que ustedes van a realizar en sus casas, ya sea de forma individual o en conjunto con sus compañeros de laboratorio, por lo que esta sesión va a ser meramente asincrónica para que ustedes puedan utilizar ya sea Zoom o otro medio de comunicación para ejecutar la práctica con su compañero de laboratorio. Así también estaremos viendo lo que es la parte de los cálculos de esta práctica, que son bastante sencillos. Entonces voy a dar inicio. Para recordar los objetivos de esta práctica, bueno, es familiarizar al estudiante con los instrumentos de mediciones eléctricas, que vamos a hacerlo con un simulador, y estudiar las propiedades de corriente eléctrica y diferencia potencial en circuitos serie y paralelo. Entonces, esta va a ser nuestra práctica introductoria a lo que es el voltaje y la corriente eléctrica en circuitos. Ok, bueno, vamos a realizar mediciones de corriente y voltaje, aplicar la ley de Ohm, que bueno, la hemos mencionado en este curso ya y también la hemos visto en el año pasado, estuvimos haciendo ejemplos con electricidad, entonces no es nada del otro mundo. Bueno, ok, en esta parte, que es uno de los objetivos más nos interesan, sería comprobar que la corriente es la misma en todas las resistencias en un circuito serie y comprobar que la suma de voltajes es igual al voltaje de la fuente en un circuito serie. Eso para los circuitos series. Para los circuitos en paralelo, vamos a comprobar que la suma de corrientes en las resistencias es igual que la corriente total y vamos a comprobar que la diferencia potencial es la misma en cada resistencia del circuito en paralelo. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver en esta práctica y tienen que tomar en cuenta para el análisis de los resultados. Ok, paso 1. Vamos a ir ejecutándolo. Determine el valor de las resistencias utilizando el código colores y anótelo en la tabla. Entonces estoy en la plataforma de Lapsland, de la cual ustedes ya tienen un usuario, y vamos a acceder al primer laboratorio. Ok, hay que esperar un toquecito. Y bueno, ingresamos a este laboratorio que es de la Universidad de Deusto. No sé si esa es la pronunciación correcta. Ok, voy a seleccionar dos resistencias que son las que vamos a utilizar para la ejecución de la práctica. Aquí estamos. Y utilizando el código de colores vamos a anotarlo en la tabla. Un segundo, vamos a buscar el código de colores. Uy, bueno, un momento porque no lo puedo visualizar. Ok, voy a cambiar de pantalla. Aquí estoy en el código de colores. Y bueno, tenemos una resistencia de 5 bandas, si no me equivoco. Me voy para... Ok. Tengo café, negro, negro, café, café. Ok. Café, negro, negro, café, café. Entonces es una resistencia de 5 bandas. Entonces tengo 1, 0, 0, tengo 100 por 10, porque tengo café otra vez. 100 por 10 sería, eh, perdón, 10 sería 1000. Y tenemos un por ciento de tolerancia o la incertidumbre es de más o menos 1% del valor de la resistencia. Ok.
Y bueno, eso lo voy a anotar. Si no me equivoco, vamos a ver, café, sí, 1, 0, 0. Agregamos un 0 más, ¿verdad? Porque es por 10. Entonces tenemos 1000 y 1%. Voy a hacer esa anotación de una vez en el Excel, que les voy a compartir la plantilla hecha para que lo haga más fácil. Entonces el valor teórico sería de 1000 ohmios. Voy con la resistencia 2. Recuerden que ustedes no tienen por qué tener el mismo valor que yo. Pueden utilizar resistencias diferentes. Puede que el laboratorio les cambie, entonces les aparezcan resistencias diferentes. Ok, voy a pasar a la pantalla porque no puedo estar cambiando de ventana cada rato. Y bueno, tenemos después café, negro, negro, rojo, café. Entonces, esta sí debería ser la de 10K. Voy a buscar. Tengo aquí café, negro, negro, rojo, si no me equivoco. Entonces sería 100 por 100. Le agregamos dos ceros, entonces serían 10.000 más o menos 1%. Ok, me voy a pasar al Excel y voy a anotar. Serían 10.000. O lo que podemos hacer también, simplemente le ponemos una K a las unidades y ponemos 1 y 10. Ok. Y el valor experimental, entonces si lo ponemos de esa forma, también tenemos que agregarle kiloohmios para hacer la comparación. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer la medición. Ustedes ven que aquí a la derecha tenemos la palabra multímetro, lo que significa es que todo esto es parte del multímetro. Estas son las terminales o las conexiones del multímetro. En esta protoboard, como les había mencionado, las protoboard funcionan de la siguiente manera. En la parte de arriba, los buses, este que está sombreado en rojo y en azul, al igual que los de abajo, están interconectados o están conectados internamente de forma horizontal. Entonces, todo esto es una sola conexión. Todo esto es un mismo nodo. En este punto vamos a tener el mismo valor de tensión, al igual que todo esto y lo de abajo. En cambio, en las pistas van a funcionar de forma vertical. Entonces, toda la línea vertical hasta aquí, porque este canal obstruye el paso, ya esto es una nueva pista, entonces todo eso tiene el mismo valor de tensión. Todo eso está conectado internamente, entonces es lo mismo que conectemos aquí, que conectemos acá y miramos el voltaje. Ok, muy bien. Ahora sí, entonces con el multímetro, con las terminales de voltaje o resistencia, voy a medir la resistencia experimental. Ojo que aquí no quedó conectado, entonces vamos a hacer la conexión bien. Y tenemos la conexión negativa, ahí se ve, entonces tenemos en una terminal tenemos el positivo y en otra terminal tenemos el negativo, high y low. Ok, está conectado, me voy al multímetro, voy a medir resistencia con el símbolo de ohms y voy a realizar la medición. Dice que es de 1.002 kiloohms. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos 1,002K. Ok, y vamos a hacer la medición para la segunda resistencia. La vez pasada, chicos, yo estaba seguro que las conexiones estaban bien. No he hecho nada diferente de la vez pasada. Creo que había un error en la página. No tengo cómo confirmarlo, pero ahora sí está funcionando correctamente. Y en la segunda medición tenemos 9793 ohmios. Bueno, aquí 9.793K. 9.793 dije, o 973. 793, muy bien, K. Estoy compartiendo toda la pantalla así. Ok, chicos, entonces esta sería la primera parte. Tenemos la medición de las resistencias con el valor teórico que nos da el código de colores y el valor experimental que nos da el multímetro. Aquí sí falta algo, que sería un más menos. Ok. Y sería de esta forma. Entonces voy a ajustar esto aquí para que quede bien.
Ahí estamos. Ok, en este caso podríamos ponerle la tolerancia a la resistencia, que en este caso fue igual, pero no es tan necesario, más o menos 1%. Pueden poner como R. Uy. Y aquí lo vamos para afuera. Sería de esta forma. Ok. Muy bien, chicos. Por favor, si tienen dudas con esto, me ponen un mensaje. Vamos con la parte del circuito serie. Ok. Muy bien, entonces armamos el circuito de la figura 1. Encienda la fuente de voltaje en 6 voltios, mida con el voltímetro y mida el voltaje y mida la corriente en cada uno de los elementos. Vea que es en la fuente y luego, bueno, ok, sí, esa configuración que tenemos aquí, el voltímetro acá y el amperímetro acá, es para medir el voltaje total, que sería el de la fuente, y la corriente total, que sería la corriente que entrega la fuente. Y luego lo vamos a hacer para cada uno de los elementos, primero con R1 y luego con R2. Entonces, el circuito es muy simple, vean que es nada más la conexión entre la fuente, resistencia 1 y resistencia 2, uno detrás del otro. Esos dos que están acá son elementos, aquí son los elementos de medición, por lo que el circuito simplemente es esto. Entonces vamos a hacer eso. Me voy para la placa de prototipos, aquí las resistencias están aisladas, están únicamente ellas dos por aparte. Y lo que vamos a hacer es interconectarlas. Yo puedo poner la resistencia aquí para que esté en serie. Sin embargo, como tengo que hacer mediciones, las voy a dejar separadas. Y voy a hacer voy a poner aquí un cablecito entre las dos. Ok, entonces tenemos fuente y conectada a la resistencia R1. Entonces, la fuente, nuestra única fuente es esta. En este caso pasado yo tenía dos fuentes, si no me equivoco. En este caso solo tenemos una. Tenemos positivo, entra por la resistencia 1, pasa por la resistencia 2 y aquí se tiene que volver a tierra. Entonces podemos conectar, vean que aquí no quedó bien, ahora sí, podemos conectar directamente a tierra. Voy a pasar esto aquí para que se vea. Entonces tenemos el nodo conectado aquí. En la salida de la resistencia 2 viene a tierra, que es, bueno, las iniciales GND, que es ground, tierra en inglés. Ok, tenemos la referencia de la fuente, la vamos a poner en tierra también. Esta tierra es la misma que esta, están conectadas internamente. Y tenemos la conexión del circuito. Ahora lo que tenemos que hacer es la medición de voltaje y corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero voltaje y luego corriente. Venimos acá, vamos a conectarnos con la fuente, que vean que aquí la fuente está conectada acá, es lo mismo. Y nos vamos a conectar con la tierra, que es donde termina la fuente. Entonces, lo voy a conectar acá. Vean que aquí esta tierra es la misma tierra que donde está la fuente. Voy a presentarles de nuevo el circuito. La salida de R2 se conecta con el negativo de la fuente, que entonces decimos que el nodo de abajo es la tierra. Ok, esa es la conexión. Fuente, resistencia 1, resistencia 2. Regresamos a la fuente. Espero que lo puedan ver. Es esa conexión la que tienen que hacer con las resistencias que ustedes elijan. Y nos vamos a ir al multímetro y vamos a seleccionar voltaje. Y le vamos a, bueno, antes de medir, primero tenemos que encender la fuente, muy importante. Estoy en la fuente 25 y vamos a colocar la fuente en 6 voltios. Muy bien, la conexión lista. Vamos a realizar la medición aquí. Estos voltajes en AC, corriente alterna. Nosotros vamos a medir corriente directa. Y le vamos a dar realizar medición. La medición se hace, dice que son 6 voltios. Entonces vamos a ir al Excel y vamos a poner 6,6
0,1 voltios. ¿Cuánto es 0,01, perdón? Entonces, bueno, ya sabemos que aquí no le voy a poner el símbolo, voy a ponerlo nada más el más menos. Y aquí ponemos 0,001 voltios. Aquí me faltó un... Ok, ya ve qué pasó. Ok. Y ahora vamos, para hacerlo más rápido, como la conexión de voltaje es en paralelo, ya les había dicho eso. Para medir voltaje se conecta el instrumento en paralelo al elemento. Entonces voy a medir el voltaje de la resistencia 1. Aquí estoy midiendo el voltaje total, ya sea de la fuente o las dos resistencias, es lo mismo. Es la conexión que tengo del más de la fuente al menos de la fuente. Entonces vean que está aquí R1 y R2 también están conectadas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a medir nada más R1, que sería esta conexión de acá. Y vamos a hacerlo. Entonces, la terminal roja, la terminal positiva del multímetro no se mueve, únicamente movemos la negativa para que quede entre las terminales de R1. Nos vamos al multímetro que está midiendo voltaje y vamos a darle realizar medición. Está cayendo muy poquito voltaje ahí. Sería 554 milivoltios. Entonces tenemos que ponerle un 0 adelante. 554. Aquí tenemos bueno, tenemos incertidumbres diferentes, ¿verdad? Porque una estaba medio en voltios y otra estaba medio en milivoltios. Sin embargo, vamos a hacer la conversión y nos vamos a quedar con esta incertidumbre. Al final, donde hacemos la conversión, se ve que es la misma incertidumbre. Y vamos a medir la resistencia R2. Como la resistencia R2 es más grande, entonces en ohmios, ¿verdad? Este era 1 kilo ohmio, este es de 10 kilo ohmios. El resto del voltaje tiene que caer acá. No se puede perder ese voltaje, no se puede desaparecer. Entonces, bueno, movemos eh, la terminal o el cable negro para la posición donde estaba inicialmente y ahora vamos a mover el rojo. Entonces queda entre las terminales de la resistencia 2. Multímetro está en voltaje, vamos a darle realizar medición y tenemos 5.447. 5.447. Ok, solo para recordar, nos vamos a ir a los objetivos y ya aquí estamos haciendo parte de los cálculos, pero solo para recordarles, entonces en un circuito serie, la suma de los voltajes es igual al voltaje total de la fuente, que ustedes van a comprobar eso en los cálculos. Muy bien, vamos con la corriente. No quiero que este video se me haga muy largo, pero vamos a medir la corriente rápidamente y en otro video vemos el circuito en paralelo. Y aquí no es aquí. Entonces ya medimos voltaje, ahora vamos a medir corriente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, mover los cablecitos. Ya no estamos midiendo voltaje o resistencia, sino que estamos midiendo miliamperios. Ok, para medir la corriente de un circuito tenemos que abrir el circuito y conectar el elemento, o sea el multímetro, el instrumento de medición, en serie con el elemento que queremos medir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para medir eso? Yo voy a abrir el circuito, vea que ya no hay conexión entre la fuente y la resistencia y lo que voy a hacer es conectar el instrumento de medición en serie al elemento. En este caso sería la fuente. Ok, aquí ustedes pueden ver, sale la corriente de la fuente, entra por el multímetro, sale del multímetro, sigue la resistencia y continúa el ciclo. Ok, entonces nos vamos a ir aquí, ya no podemos medir voltaje de esta forma, sino que vamos a medir corriente directa. No sé por qué eso está así, como si no funcionara, pero vamos a probarlo. Esperemos que sí funcione. Ok, pero no dice amperios, nada más dice micros. Vamos a ver si aquí solo dice sí, voltios.
Vamos a probarlo, chicos. Vamos a realizar la medición y bueno, voy a hacer un cálculo brevemente que por ley de Ohm la corriente es igual a voltaje entre la resistencia equivalente. Entonces tenemos que el voltaje es de 6 voltios y la resistencia equivalente es de 11.000 ohmios, ¿verdad? O 11 kilo ohms, que es la suma de las dos resistencias porque está en serie. Vamos a hacer la medición rápidamente. Bueno, el cálculo en la calculadora. Tengo 6 voltios entre 11.000 y efectivamente dice que son 545 microamperios. Entonces sí está correcto. Tenemos unas ligeras pérdidas, ¿verdad? Porque las resistencias no son exactas, pero podemos calcularlo de esa manera. Muy bien. Entonces, bueno, hago esa anotación. No serían, voy a ponerle una U representando que son micros. Entonces serían 536.2. Ok. Y aquí no serían 6, sería 0.1 micros. Vamos a insertar el símbolo. Y aquí nada más quitamos los. Ok. Eso ya lo vamos a comprobar. Muy bien. Entonces vamos a hacer las otras dos mediciones. Entonces tenemos que cerrar el circuito donde lo abrimos, ¿verdad? Entonces lo voy a cerrar acá. Tenemos la conexión nuevamente y ahora vamos a poner el multímetro entre las dos resistencias para verificar cuál es la corriente que pasó después de esa resistencia. Vamos a ir al multímetro, le vamos a realizar medición. La medición no cambió porque efectivamente es la misma corriente. Ahora vamos a colocar el cable que borré. Ok. Y vamos a abrir aquí después de la resistencia R2. Aquí. Entonces, muy importante recordar que para hacer las mediciones tenemos que conectar ya sea arriba o abajo del elemento. Recuerden que esto es en línea vertical. Si lo ponemos aquí, el circuito está abierto y no funciona. Ok. Realizar medición. Se hizo la medición. Ok, aquí varía un poquito. Tuvimos una ligera pérdida. 536,0. Listo. Que es prácticamente lo mismo. Ok. Voy a dejar este video hasta acá para hacer el circuito en paralelo.